Buenas noches, chicos. Por favor, ¿me pueden hablar por el chat si es que me pueden escuchar? Genial. Bien. Muy buenas noches con todos los que nos acompañan en este momento. Ya, bueno, quien les habla es Milagros Gamonal, estudiante de medicina de tercer año y actual miembro del Comité Permanente Académico de SOCIEM USP. Y les doy la bienvenida a la ponencia del día de hoy, lectura de AGA, a cargo de la doctora Alexandra Hernández Zanatti, médica cirujana egresada de la Universidad San Martín de Porres y actualmente médica serumista en Ayacucho y embajadora de AMIR Perú. Nos enorgullece saber que hay personas de diversos países que se han inscrito y de parte de todo el comité organizador, mil gracias a todos por su recibimiento. Siendo ya las 6:59 de la noche, damos por cerrado, tal y como se les indicó por los grupos de WhatsApp. Y ahora doy pase a nuestro director del Comité Permanente Académico, Richard Bedón, quien tiene unas breves palabras para todos ustedes. Richard, por favor. Gracias, Milagros. Buenas noches. Mi nombre es Richard Bedón. Soy director del Comité Permanente Académico SOCIEM USP. Reciban un cordial saludo de parte de todos los integrantes de CPA. Esta ponencia está organizada con el apoyo y el objetivo de afianzar la lectura e interpretación de gases arteriales y su importancia en la área clínica. Esperamos que sea de su agrado y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Richard. Ahora doy paso a mi compañera Carla, quien les dará unas breves recomendaciones antes de empezar. Carla, por favor. Chicos, buenas noches. Les habla Carla Marínez Cruz-Alegui, estudiante del quinto año de medicina, pertenece a CP, para recordarles que estamos entregando certificado a las personas que completen el pretest, el post-test y llenen la palabra clave que la doctora emitirá durante su ponencia. Además, hacerles recordar que la nota mínima aprobatoria es mayor o igual a 12. Chicos, también, por favor, recomendarles apagar su cámara y micro que dura la ponencia. Y si tienen cualquier duda, por favor, no duden en escribir, doctora, al finalizar la ponencia, responder a cualquier duda. Además, por favor, recordarles que la palabra clave es individual y no debe ser emitida por el chat. Caso contrario, serán retirados lamentablemente. Gracias. Le doy pase a Milagros. Gracias, Carla. Les recordamos a todos los participantes que esta transmisión quedará disponible en nuestro canal de YouTube, SOCIEM USP, y también que pueden realizar sus preguntas e inquietudes en el chat y al final de la ponencia serán resueltas por la doctora. Sin extender más, bienvenida, doctora. Es un placer para todos nosotros contar con usted y agradecemos su participación. Le doy pase para que continúe. Buenas noches. Hola chicos, buenas noches. Por favor, confírmenme si es que se escucha bien el audio por el chat, por fin. Ya, genial. Entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre lectura e interpretación de AGA. Dentro de los exámenes auxiliares, dentro de las urgencias y las emergencias, el AGA, el electrocardiograma, son de los más importantes porque nos dan muchísima información. Sobre todo el AGA más que el electrocardiograma. El electrocardiograma lo podemos reservar, digamos, para pacientes cardíacos. El AGA lo podemos usar para muchísimas cosas. Y ahora las vamos a discutir. Específicamente vamos a hablar de los trastornos hidroelectrolíticos, de los trastornos ácido-base, pero el AGA no se limita a eso. Entonces, no podemos tocar todo definitivamente porque sería una ponencia de nunca acabar, pero sí vamos a señalar los aspectos más importantes, los aspectos principales que sí o sí tienen que recordar. Entonces, antes de empezar, quiero comentarles que ustedes tienen acceso gratuito a una plataforma que se llama Preamir,
Ustedes ingresan a este link, preamir.com, se crean una cuenta si es que ya no la tienen, no demoran nada, 3 minutos, les piden datos básicos, nombre, apellido, universidad, grado en el que están, me parece, y su promedio. Yo, por ejemplo, me lo creé saliendo de la universidad, utilicé mi promedio de primero a séptimo y no tuve ningún problema. Ustedes ingresan a esta plataforma, tienen una sección especial del coronavirus, aquí lo ven, ustedes hacen clic ahí y pues ahí lo ven. Un segundito, voy a cerrar el WhatsApp porque si no va a sonar todo. Ya. Tienen una sección especial de coronavirus, pero también tienen manuales, tienen clases y tienen exámenes tipo test de opción múltiple para que ustedes tengan esa retroalimentación de por qué es una alternativa y no la otra. Dentro de los manuales, ustedes cuentan con 8 manuales completamente gratuitos de inicio a fin: cardiología, oftalmología, neumología, neurología, digestivo, estadísticas, infecciosas y ECOE. Los manuales son virtuales, son interactivos. Dentro de los manuales ustedes encuentran códigos QR que pueden escanear desde su celular y los va a llevar a videos, a otra clase de información que no está netamente en el manual. Y tienen también unos links que los van a llevar a preguntas específicamente de lo que ustedes van leyendo para que puedan responderlas y hacer esa retroalimentación de cómo van estudiando. Entonces, vamos a empezar. Para poder hablar de ADA o análisis de gases bacteriales, etcétera, 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 primero tenemos que conocer que en nuestro cuerpo, a diario, se están generando ácidos. Ácidos que llegan de nuestro metabolismo, que todos tenemos, y también ácidos que se van a generar a partir de la dieta que consumimos. Entonces, lo que hace nuestro cuerpo es estos ácidos que están en exceso, los van a secretar por la orina, por las heces, para mantener un pH dentro de lo normal, que es de 7.5 más menos 0.05. Eso va a depender muchísimo de la bibliografía y del laboratorio con el que ustedes trabajen en su centro de salud, etcétera, porque algunos dicen 7.4 más menos 0.04, entonces va de 7.36 a 7.44. Si utilizamos esta referencia de 7.5 más menos 0.05, hablamos de 7.45 a 7.55. La verdad que las diferencias son décimas, por eso les digo, va a depender mucho de la bibliografía que ustedes lean o del laboratorio con el cual ustedes trabajen. Realmente la diferencia no es mucha, son décimas, pero hay que tener esa diferencia en cuenta. ¿Cómo es que los ácidos se excretan de nuestro cuerpo a través de la orina, a través de las heces o incluso en el sudor, cuando cuando exhalamos? ¿Por qué? Porque tenemos buffers o tampones que van a pegarse a estos ácidos y van a generar que se excreten. Tenemos ácidos intracelulares, es decir, dentro de las células, proteínas, hemoglobina, fosfato, calcio. Entonces, dentro de los intracelulares, el principal es el fosfato, por eso está en negrita. Y dentro de los extracelulares tenemos dos principales que se encargan de hasta el 50% de la carga ácida diaria. Entonces, los restantes extracelulares realmente no son muy importantes. Entonces tenemos el bicarbonato como principal tampón o buffer extracelular y también tenemos el ácido carbónico. Ahora, si les preguntan en general cuáles son los buffers o tampones más importantes, estamos hablando del fosfato y del bicarbonato. Si les preguntan ya un poco más específico, el fosfato es intracelular y el bicarbonato es extracelular. ¿Por qué este fosfato, este bicarbonato, las proteínas, el calcio, la hemoglobina, el ácido carbónico, por qué se encargan de excretar los ácidos que sobran en nuestro cuerpo? Porque lógicamente tenemos que muchos ácidos generan radicales libres, generan apoptosis, muerte celular, y lógicamente es algo que no queremos. Si nuestras células están sanas, están bien, ¿para qué fomentar que mueran antes de tiempo? Entonces, evitamos eso con los tampones, los buffers, entonces los ácidos en exceso se excretan. Ahora, tenemos dos tipos de respuestas, una respuesta pulmonar y una respuesta renal.
La respuesta pulmonar, lógicamente, va a estar mediada a través de la ventilación alveolar por el CO2. Y la respuesta renal, que también se conoce como respuesta metabólica, va a estar mediada ya sea por la reabsorción de bicarbonato o la regeneración de bicarbonato para poder excretar los ácidos en exceso. Entonces, la respuesta pulmonar siempre es más precoz, es más temprana, es la primera que se va a generar. Puede ser de minutos, a horas. Lo máximo que demora es hasta 24 horas. O sea, si yo detecto si mi cuerpo detecta un cambio en el pH y activa mi sistema de ventilación alveolar para una respuesta pulmonar, lo máximo que se va a demorar es hasta 24 horas. Puede ser en segundos, puede ser en minutos, puede ser en horas también, pero no más de 24 horas. Por el contrario, una respuesta renal, una respuesta metabólica, demora un poco más. Puede demorar de horas a días. Es una respuesta más tardía, más remota, más retrasada, por así decirlo. Ahora, para poder hablar de análisis de gases arteriales, tenemos que reconocer cuáles son los valores normales de estos gases. Entonces, el pH, ya habíamos comentado, de 7.5 más menos 0.5, 7.4 más menos 0.4, aquí es 7.4 más menos 0.05, va a depender de la bibliografía. El bicarbonato, el valor normal, está entre 22 y 28, también referencial, y el CO2 está entre 35 y 45. Lo bueno de este valor que nos pone AMIR es que el pH y el bicarbonato, y el CO2 son bastante similares. 35, 45, 7.35, 7.45. Entonces por ahí más fácil de recordar. Lo único que tendremos que memorizar sería el bicarbonato de 22 a 28. Más o menos esos son los valores normales. Nuevamente son valores referenciales. Va a depender de la bibliografía y del laboratorio con el que ustedes trabajen. Ahora, cuando hablamos de alteraciones de pH, pH en sangre, solo pH, hablamos de un término que se conoce como acidemia y un término que se conoce como alcalemia. No hablamos ni de acidosis ni de alcalosis. pH solo en sangre es acidemia y alcalemia. Por eso vamos a encontrar que cuando ustedes hablan de niveles bajos de hemoglobina, anemia. Entonces, hemia es sangre. Acidemia y alcalemia, bueno, pues de acuerdo a cómo se vaya el pH. Ahora, ¿qué pasa si el pH no se va ni hacia lo ácido ni hacia lo alcalino? Está en un valor normal. Eso se conoce como eudremia. Eudremia. Ahora, ¿qué sucede? El pH en acidemia está menor a 7.35, el pH en alcalemia está mayor a 7.45. Tener acidemia y tener alcalemia también me dan manifestaciones clínicas que no necesariamente se relacionan con una alteración ácido-base. Hablamos de acidemia que puede presentarse taquipnea, polipnea, respiración de Kussmaul y síntomas bastante inespecíficos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, malestar general, astenia, hiporexia, y una alcalemia que me puede generar una bradipnea, un patrón superficial de respiración, tetania y parestesia. Lo que va en contra es que la acidemia me da taquipnea y la alcalemia me da bradipnea. Entonces hay una posible diferencia. Ahora, cuando ya hablamos netamente de las alteraciones hídricas o hidroelectrolíticas en el cuerpo, ahí hablamos de una alteración respiratoria o una alteración metabólica. Respiratoria, nuevamente de respuesta pulmonar, metabólica de respuesta renal. Entonces, respiratorio, estamos hablando de una alteración del CO2 y metabólico de una alteración del bicarbonato. En este caso, recién hablamos de acidosis y o alcalosis. ¿Por qué? Porque ya no solamente nos vamos a fijar en el pH, sino también en la alteración respiratoria o metabólica.
yo tengo que tener esta alteración, o sea, este valor de CO2 y este valor de bicarbonato alterado para poder decir que no estoy en acidemia o no estoy en alcademia, sino estoy en acidosis o en alcalosis. ¿Por qué les pongo IO? Porque hay acidosis que para compensar se acompañan de alcalosis y hay alcalosis que para compensar se acompañan de acidosis. Entonces, ¿es posible tener dos juntas? Sí, sí es posible. Ahora, le tomo una muestra de sangre arterial a mi paciente para mandarlo a analizar al laboratorio y que me den el resultado de AGA. Entonces tengo que fijarme en el pH primero. El pH está menor a 7.45, el pH está normal, 7.5, o está más de 7.55. Si está menos de 7.45, estamos hablando de una acidemia. Si está en más de 7.55, estamos hablando de una alcalemia. Pero si yo tengo ya el valor de CO2 y el valor de bicarbonato, ya puedo hablar de una acidosis y de una alcalosis. Ahora, darle nombre realmente es muy fácil. Si se altera el CO2 es respiratoria, si se altera el bicarbonato es metabólica. Entonces, acidosis me quiere decir que estoy acumulando ácidos o perdiendo bases. El CO2 es un ácido, entonces estoy acumulando. Y si es el CO2 lo que está incrementando o disminuyendo, porque acá también va a disminuir, si es CO2, netamente hablamos de respiratorio. Entonces, acidosis respiratoria. Este es su nombre. Bicarbonato, acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Por el otro lado, me voy a una alcalosis, mucho pH. El que incremente el pH significa o que yo estoy perdiendo ácidos o estoy ganando bases. Entonces, nuevamente, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica. Así de sencillo es ponerle nombre. Lo único que tengo que ver es el valor neto del bicarbonato o del CO2 para decir si está elevado o si está bajo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo una alteración inicial, tengo que tener una respuesta compensatoria. Si disminuye el bicarbonato, para compensar debe disminuir el CO2. Si aumenta el bicarbonato, para compensar debe aumentar el CO2. Por el contrario, aumenta el CO2, debe aumentar el bicarbonato. Disminuye el CO2, debe disminuir el bicarbonato. Chicos, por favor, escríbanme en el chat si pueden ver mi pantalla, porque yo lo tengo abierto en el celular y la verdad no se ve. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces voy a seguir. Listo. Acidosis metabólica. Vamos a hablar de cada uno. Acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica. Primero vamos a empezar con la acidosis metabólica. Acidosis, pH menos de 7.35. Metabólica, bicarbonato está afectado. Si es acidosis, estoy perdiendo bases. Y como respuesta compensatoria, si está bajando el bicarbonato, tiene que bajar el CO2. Así de sencillo, todo es relacionarlo. Nada es aprenderse de memoria ni de paporreta, todo es relación. ¿Qué es lo que sucede? En las acidosis metabólicas yo tengo un término que se conoce como anion gap, que es esto de aquí. Este anion gap es, digamos, la carga aniónica, el gap del hueco, lo que me falta llenar, que está en inglés, lógicamente, son todos los ácidos que no son ni bicarbonato ni cloro, que van a generar sumados, o sea, aquí está el sulfato, el fósforo, etcétera, 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 un montón de ácidos que no son ni bicarbonato ni cloro, que sumados al bicarbonato y al cloro me tienen que dar un nivel igualito de los aniones con los cationes. El principal cation es el sodio, entonces es el que vamos a usar para poder medir. Ese espacio que yo no sé qué michi de ácidos hay ni cuáles son,
pero tengo que determinar el volumen de ese anión. Y lógicamente es más sencillo obtener el valor de bicarbonato y el valor de cloro, entonces lo hago con una simple operación matemática. El anión GAP es igual al sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Eso me va a dar un valor y ese valor es el anión GAP. El valor normal está entre 8 a 16. Nuevamente, valores referenciales, va a depender de la bibliografía. Entonces, vamos a tomar en consideración estos valores, de 8 a 16, porque es de la bibliografía de Amir, de donde he sacado todo para no hacer mezcolanzas, pero pueden encontrarlo diferente. Entonces, les vuelvo a repetir, son valores referenciales. Y bueno, ese es el anión GAP. Entonces, ¿por qué es importante en una acidosis metabólica conocer el anión GAP? Porque voy a tener acidosis donde el anión GAP se va a elevar y otras donde voy a tener incremento de cloro, pero el anión GAP va a estar normal. Acá el anión GAP ha crecido. El cloro probablemente se ha reducido. ¿Cómo se llaman estas cosas? Simplemente describo lo que veo. Acidosis metabólica, anión GAP elevado, normoclorémica, porque probablemente esté normal el cloro. Entonces, gano ácidos que no son ni bicarbonato, no son cloro. El cloro está en valores normales, probablemente esté perdiendo por otro lado, probablemente el bicarbonato, pero estoy ganando ácidos, entonces es acidosis metabólica, anión GAP elevado, normoclorémica. Y por el otro lado es acidosis metabólica hiperclorémica, porque acá el cloro sí está incrementándose, anión GAP normal. Así de sencillo, así se coloca el nombre, simplemente describiendo lo que veo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En una acidosis metabólica con anión GAP elevado, lógicamente aquí hay ácidos que no son ni bicarbonato ni cloro, que estamos ganando. No sabemos cuáles, pero sabemos que son ácidos. Entonces estoy ganando ácidos. Por eso se incrementa el anión GAP. Y por el otro lado, el anión GAP normal, pero con hipercloremia, quiere decir que por algún lado estoy ganando cloro. O que este cloro está creciendo en espacio porque estoy perdiendo bicarbonato. No estoy ganando ácidos, estoy perdiendo bicarbonato o ganando cloro. Cloro lógicamente es un ácido, pero me refiero a ácidos que no son cloro ni bicarbonato. Entonces tenemos estos dos tipos de acidosis. Acidosis metabólica con anión GAP elevado y acidosis metabólica hiperclorémica con anión GAP normal. Un ratito vamos a borrar el zafarrancho. ¿Cuál es la diferencia? En realidad, la etiología. Si tengo una normoclorémica, o sea, el cloro está normal, pero hay aumento del anión GAP, probablemente sea porque estoy produciendo ácidos más de la cuenta, ácidos que no son ni bicarbonato ni cloro. ¿Dónde sucede eso? Lo más frecuente, cetoacidosis diabética. Característico. Pregunta de examen, siempre. Cetoacidosis diabética. Pero no necesariamente solo en cetoacidosis diabética, puede ser en una cetoacidosis alcohólica, una cetoacidosis por ayuno prolongado, una acidosis láctica, alguna intoxicación por un salicilato, etanol, etilenglicol, metanol, etc. O bien porque los ácidos en exceso, que no son ni cloro ni bicarbonato, no se pueden excretar. Entonces, como no los excreto adecuadamente, los estoy ganando. ¿Dónde sucede eso? En una insuficiencia renal. Ya sea aguda o crónica, no los puedo excretar adecuadamente. Eso en cuanto a normoclorémica, que estaba para este lado. En el hiperclorémico, ¿qué es lo que sucede? O yo pierdo bicarbonato, ya sea digestivo o renal, estoy perdiendo el bicarbonato, o bien estoy ganando cloro. Administración de ácidos de tipo cloro. Entonces, en las pérdidas digestivas, principalmente las diarreas, tenemos también algunas fístulas, adenomas vellosos que definitivamente no me permiten una buena absorción. Y dentro de las pérdidas renales tenemos
Fármacos, algunos fármacos, por ejemplo, diuréticos distales, no me permiten una buena absorción de bicarbonato. Acidosis tubular renal, sobre todo la de tipo 2. Algunos medicamentos como inhibidores de la anhidrasa carbónica, eso en el túbulo proximal. En el túbulo distal, la otra acidosis tubular renal de tipo 1 y de tipo 4. En general, acidosis tubulares renales y algunos medicamentos como los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los diuréticos distales. Y cuando hablamos de administración de ácidos de tipo cloro, estamos hablando de todo lo que sea parenteral, nutrición parenteral, cuando tenemos un paciente, digamos, intubado o algún paciente oncológico que requiere nutrición por catéter venoso central, o cuando administramos mucho volumen, por ejemplo, cloruro de sodio, le ponemos volumen, volumen, volumen para, digamos, evitar un shock o qué sé yo. Entonces ahí también nos estamos pasando de ácidos. Ahora, la acidosis respiratoria. Nuevamente, acidosis, pH bajo, menos de 7.35. Respiratorio, o sea, hay algo en el CO2. Si estoy en acidosis y tiene que ver la respiración, estoy ganando ácidos. Como estoy ganando, ¿cómo se llama esta cosa? CO2, tengo que también aumentar el bicarbonato. Así de sencillo, así de simple, todo se relaciona. Acá nada sale por memoria, como les repito. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos principalmente dos tipos de enfermedades. O bien tenemos una enfermedad a nivel del sistema nervioso central, o bien tenemos una enfermedad a nivel pulmonar. En el caso de la acidosis respiratoria, el mecanismo, ya sea lesión cerebral o ya sea lesión pulmonar, es una hipoventilación. No puedo ventilar bien, por ende, cuando inhalo, no entra suficiente oxígeno, no exhalo suficiente CO2. Estoy hipoventilando, estoy reteniendo todo el CO2. En el caso de las alteraciones cerebrales o a nivel del sistema nervioso central, no, todos sabemos que a nivel del bulbo está el centro respiratorio. Entonces, cualquier cosa que altere el centro respiratorio y lo deprima, me va a generar hipoventilación. Hablamos de un tumor, hablamos de una masa, hablamos de sangre, hablamos de hipertensión endocraniana, cisticercosis, una meningitis, cualquier cosa que me genere alteración a nivel del bulbo, centro respiratorio. Cualquier cosa que se les ocurra. Y a nivel pulmonar, hablamos de enfermedades severas, EPOC severo, asma severo, neumonía severa, una bronquitis severa. ¿Por qué severo? Porque si fuese leve, el paciente no tendría ningún problema. El problema es cuando es severo. ¿Por qué? Porque es tan comprometido el pulmón, está tan comprometido el parénquima pulmonar, en una enfermedad severa, los bronquios, está lleno de líquido, cualquier cosa a nivel pulmonar que sea severo, que va a generar que el paciente se agote e hipoventile. Si el paciente se agota, deja de respirar adecuadamente, empieza a retener CO2, empieza a disminuir el oxígeno. Entonces, cualquier enfermedad severa pulmonar también me genera una acidosis respiratoria. Eso en cuanto a las acidosis. Ahora, ¿qué sucede? Que no solamente hay alteraciones a nivel cerebral o alteraciones a nivel pulmonar. También tenemos alteraciones musculoesqueléticas, o mejor dicho, neuromusculares, que van a alterar la respiración y van a generar hipoventilación. Y no necesariamente porque el pulmón esté mal o porque el centro respiratorio esté mal, sino que hay algo en la caja torácica que está impidiendo que mis pulmones se expandan adecuadamente. Enfermedades clásicas que me generan esto, miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica, Guillain-Barré. Esas principales como afectaciones neuromusculares, enfermedades neurodegenerativas que me generan alteración de la caja torácica. Pero no son las únicas. ¿Qué sucede si yo tengo un paciente
con una escoliosis severa. La columna está tan desviada que lógicamente su caja torácica va a estar toda deforme. Entonces, imagínense a la hora que quiera respirar este paciente. No va a poder hacerlo adecuadamente. Tiene predisposición a hipoventilar, retener CO2, no oxigenarse adecuadamente. Eso también sucede, por ejemplo, en una costocondritis, cuando el paciente tiene muchísimo dolor en las articulaciones costocondrales a la hora de respirar, no puede expandir adecuadamente la caja torácica, o en una fractura de clavícula, porque al paciente le va a doler cuando va al baño, cuando estornuda, cuando se ríe, cuando realiza cualquier maniobra de Valsalva, se va a movilizar esa fractura costal, que de por sí no hay osteosíntesis, simplemente es esperar a que se consolide la fractura y listo. Lógicamente, si no hay complicaciones, si es que hay complicaciones hay que tomar otras medidas, pero en el caso de que sea una fractura simple, que no tenga enfisema subcutáneo, ni perforación pulmonar, ni nada por el estilo, lógicamente es una costilla que tiene una lesión que está generando dolor. Entonces, ningún paciente va a querer sentir dolor. Entonces, a la hora de respirar, a la hora de estornudar, a la hora de toser, a la hora de reírse, a la hora de ir al baño, o hacer cualquier esfuerzo que implique maniobra de Valsalva, le va a doler. Lógicamente, porque le va a doler, el paciente empieza a hipoventilar también. Retiene CO2, no se oxigena adecuadamente, por ende, acidosis respiratoria. Entonces, las acidosis respiratorias no son solamente de alteración del centro nervioso central a nivel de centro respiratorio, ni enfermedades pulmonares, también son enfermedades extrapulmonares, como son las neurodegenerativas, neuromusculares, musculoesqueléticas, como quieran llamarles. Estas 4 principalmente, las fracturas también pueden ser. Y estas sí, recuérdenlas, porque suelen ser pregunta de examen, aunque no lo crean. Entonces, mucha gente no las toma en cuenta. Yo sí las estoy tomando en cuenta y se las estoy comentando para que tengan un punto más en sus exámenes. Así que recuérdenlas por ahí. Y hablando de estas alteraciones, la palabra clave es músculo. A mí no me permite poner mayúsculas por el tipo de letra. No sé si les pidan con mayúsculas, perdón, el acento por el tipo de letra. Mejor pónganlo tal y como está. Todo en mayúsculas y sin tilde para evitar confusiones y que yo lo puse con mayúscula, yo lo puse con minúscula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pónganlo tal y como lo ven. Todo en mayúsculas y sin tilde. Músculo. Esa es la palabra clave. Eso tienen que colocar en su post-test para que les puedan considerar la asistencia y la emisión de sus certificados. Entonces, ahí le voy a dejar unos segundos para que lo puedan anotar, para que no se les pase. Listo. Ya, ahora sí, seguimos. Alcalosis metabólica. Nuevamente, alcalosis, pH alcalino, pH elevado. Entonces, más de 7.45. Metabólica, alteración del bicarbonato. Si yo tengo alcalosis, quiere decir que estoy reteniendo bicarbonato. Por ende, tiene que aumentar el CO2. Nuevamente, todo es lógica. No hay por qué alarmarse con eso. ¿Por qué puede suceder una alcalosis metabólica? O bien yo estoy perdiendo ácidos, ya sea de origen digestivo, de origen renal, algún otro origen. Entonces hablamos de origen digestivo, vómitos, drenajes gástricos, antiácidos, diarreas, laxantes, nuevamente el adenoma velloso, cualquier cosa que me genere que no haya una buena absorción. ¿Por qué? Porque estoy vomitando, o porque estoy con diarrea, o porque estoy usando laxantes, entonces no se absorbe nada. De origen renal, porque estimulo la pérdida de ácidos. Por ejemplo, incremento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, utilizo algunos diuréticos, uso de catecolaminas, algunas enfermedades como
el hiperaldosteronismo primario o porque estoy ganando bicarbonato de manera exógena. Estoy consumiendo bicarbonato. Otros pueden ser algunos fármacos, algunas enfermedades como la fibrosis quística, pacientes en ventilación mecánica que empiezan a perder ácidos. O también porque no puedo eliminar adecuadamente el bicarbonato en exceso que estoy produciendo. Eso se produce porque tengo una disminución de la tasa de filtración glomerular o porque estoy reabsorbiendo mucho bicarbonato, estoy reabsorbiendo más bicarbonato de la cuenta. Y eso solamente es de origen renal. Entonces ahí tengo en disminución de la tasa de filtración glomerular cualquier cosa que me genere disminución de flujo, o sea, baja el flujo circulante efectivo, de repente una hipovolemia, un shock o una insuficiencia renal, que lógicamente no me permite absorber adecuadamente. Ahora, ¿qué pasa si está mucha reabsorción de tipo bicarbonato? Nuevamente, porque ha disminuido el volumen circulante efectivo, entonces reabsorbo sodio con bicarbonato juntos a nivel de túbulo proximal, o porque tengo hipopotasemia, hiperaldosteronismo, o algo que me genere reabsorber bicarbonato. Por ejemplo, vomitar mucho o usar muchos diuréticos que me van a disminuir el cloro, van a hacer que yo deje de secretar bicarbonato por la orina. Entonces ahí también retengo bicarbonato. Y la alcalosis respiratoria, nuevamente alcalosis, pH alcalino, respiratoria, CO2, alcalosis quiere decir que estoy o ganando bases o perdiendo ácidos, en este caso estoy perdiendo ácidos, y si disminuye el CO2, disminuye el bicarbonato. Aquí tengo muchísimas más causas, lógicamente, y a diferencia de la acidosis respiratoria, la alcalosis respiratoria es por hiperventilación. Estoy ventilando tanto que estoy perdiendo más de la cuenta del CO2. En vez de retener lo suficiente y respirar adecuadamente, estoy respirando más de la cuenta, ventilo más, hiperventilación y por ende pierdo más bicarbonato. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tengo estados de hipoxia. ¿Por qué? Porque lógicamente el paciente siente que le falta el aire, entonces respira más para, entre comillas, oxigenarse, pero esa oxigenación a costa de perder más CO2. Enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas. Alteración del centro respiratorio. Algo en el centro respiratorio, nuevamente, tumores, masas, hipertensión intracraneana, sangre, cualquier cosa, lo que a ustedes se les ocurra, pero ya no me hacen hipoventilar, sino me hacen hiperventilar, todo lo contrario. Algunos fármacos como intoxicación por salicilatos o incremento de catecolaminas y algunas, digamos, alteraciones metabólicas vistas frecuentemente en la práctica clínica, fiebre, pacientes con sepsis e incluso el embarazo. El embarazo es fisiológico, ojo, pero ¿qué sucede en el embarazo? Imagínense a una mujer gestante con un útero enorme, encima la paciente obesa, entonces el útero grandote, el bebé macrosómico, la paciente obesa, no le queda ni espacio para donde extender sus pulmones. Entonces, lógicamente, el útero comprime el diafragma comprime los pulmones no se extienden. Entonces, imagínense todo el esfuerzo que hace esa mujer por poder respirar. Encima obesa, encima embarazada. O sea, no, ya no se puede. Lógicamente eso no sucede en todas las mujeres, ¿no? Pero el embarazo predispone a hiperventilación, predispone a alcalosis respiratoria. Predisposición. Otras, y las más frecuentes que van a ver, ansiedad y dolor. Por eso es que cuando las personas que ustedes ven en los funerales o perdieron a un familiar o terminaron con su enamorado, qué sé yo,
Están llorando y llorando y llorando y llorando. Y están... Entonces están hiperventilando. ¿Por qué? Por ansiedad, por estrés. Y esas personas, no sé si ustedes habrán visto, o en las películas de repente también sucede, que esas personas que están llorando tanto, están hiperventilando tanto, se desmayan. Se desmayan porque ni llega oxígeno y botan todo el CO2. Entonces terminan desmayándose en las películas, así en los funerales. Incluso yo lo he visto. A mí me ha pasado también hiperventilación, pero por otra cosa, no por ansiedad, por maniobras vagales, que ya en algún momento les contaré. Pero ansiedad y dolor es lo más frecuente en la práctica clínica que ustedes van a ver. Alcalosis respiratoria, ustedes lo van a ver como cancha en la práctica clínica, es la alteración hidroelectrolítica, metabólica, ácido base, como quieran llamarle, más frecuentemente vista. Y antes de pasar aquí, es por eso que en estos pacientes ustedes habrán visto que se les coloca una bolsa de papel que cubra nariz y boca, algo así como la mascarilla, para que cuando estén hiperventilando y boten todo el CO2, vuelvan a inhalar ese CO2 que están botando. Entonces, por eso se les coloca una bolsa de papel. Y ahora sí, vamos a hacer el ejercicio. Me comentan todo por el chat, yo los estoy leyendo. Entonces, aquí tenemos un hada que yo tomé en mi internado. Este es un paciente X y quiero saber, bueno, espero que ustedes lo puedan ver de donde estén viendo esto, pero ¿cuál es el pH? ¿Cuál es el valor de pH que tiene este paciente? Escríbanlo en los comentarios. Bien, 7.58. Ahora vamos a pasar al valor de CO2. ¿Qué valor de CO2 tiene este paciente? Muy bien, 26.7. Y por último, necesitamos el valor de bicarbonato. Yair está muy rápido y está respondiendo todo súper rápido. Bien, nuestro valor de bicarbonato es 25. Entonces, ya tenemos el pH, ya tenemos el CO2 y ya tenemos el bicarbonato. ¿Qué trastorno de todos los que hemos conversado tiene nuestro paciente? Es una acidemia, es una alcalemia, ya con el CO2 y el bicarbonato es una acidosis, es una alcalosis, es respiratoria, es metabólica. Muy bien, es una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Tenemos pH alcalino, más de 7.5, más de 7.55 si queremos ser bastante específicos. Un CO2 que ha reducido completamente. Hemos visto que es de 35 a 45 más o menos. Yo me acordaba cuando estaba en la universidad, 40 más menos 4, 40 más menos 5. Entonces, bueno, 35 a 45. Está en 26, o sea, recontrabajo. Y el valor de bicarbonato está normal. Si lo hemos visto, los valores van de 22 a 28. Entonces, el bicarbonato ni se ha movido. Lo que nosotros esperaríamos encontrar es que si sube el pH, baja el CO2, debería bajar el bicarbonato. Entonces, no ha bajado nada, ni se ha movido. Incluso está tirando hacia el 28. Ni siquiera para decir que está bajando o qué sé yo. Entonces, es una alcalosis respiratoria no compensada. No compensada porque el bicarbonato no se ha movido nada. Ahora,
Eso en cuanto a este problema ácido-base, de lo que estamos conversando. Pero ya que tenemos el AGA acá, quiero que lo vean de inicio a fin, porque muchísimos médicos no saben leer o interpretar un AGA. Incluso las enfermeras le van diciendo, no doctor, pero tiene esto. Entonces no debería ser así. El médico debería saber leer completamente un AGA. Es más, hay médicos que ni siquiera saben tomar AGAs. O sea, eso ya es lo peor de lo peor. Al menos si no lo sabes tomar, por favor interprétalo bien. Pero de preferencia haz los dos. ¿Qué es lo que sucede? Para que puedan interpretar bien el AGA, primero tienes que ver dos cosas. Lógicamente, la fecha, la hora y la información del paciente, que acá por respeto al paciente lo he tapado, lógicamente. Y otra cosa que tienes que ver es la temperatura y el FIO2. Si tú vas con tu muestra de AGA al laboratorio y no le llevas al técnico de laboratorio o a la persona que te va a interpretar el AGA con la máquina la temperatura y el FIO2, simplemente te lo van a devolver y no te lo van a leer. ¿Por qué? Porque estos valores de temperatura y de FIO2 me alteran los valores de pH, de CO2 y de bicarbonato. Y lo que tú tienes que interpretar es con el valor de temperatura que en ese momento tenga tu paciente y el FIO2 que en ese momento tenga tu paciente. Entonces, aquí sale 37 grados, 37 grados. 37 es lo normal, entonces debería salir esto normal. Pero usualmente, ven acá que dice gases en sangre se repite, es porque sale dos veces. Un valor normal con 37 y un valor normal, o bueno, valor normal entre comillas, con la temperatura que tenga tu paciente. En este caso, como es 37, solo sale uno, pero si tu paciente hubiese tenido 38.5, te salía un valor para 37 y uno igualito abajo, corregido para 38 grados. Bueno, 38.5 creo que les dije. 38 grados. Entonces, ¿dónde tú es lo que tú te tienes que fijar? En el que dice 38 grados. Y probablemente los valores hayan sido otros. Eso en cuanto a FIO2 y en cuanto a temperatura. ¿Qué más tienen que fijarse en un AGA? Bueno, miren, incluso acá le sale la flechita, ¿no? Si está elevado o si está bajo. El pH lógicamente elevado, el CO2 lógicamente bajo y el oxígeno elevado. Lo normal es hasta 100, incluso entre 80 y 100. Miren, tiene 148. Imagínense, recontra elevado. Y si volvemos al FIO2, es un FIO2 de 50. Entonces, estamos hablando de un paciente que está recibiendo oxígeno a alto flujo. Y eso sin ver al paciente. Eso sin ver al paciente. El paciente aquí solamente viendo el FIO2, yo sé que está con una máscara de Venturi, porque menos una cánula binasal no me da 50%. Una máscara de Venturi me da de 50 a 100%. Entonces está con una máscara de Venturi, probablemente. Sin necesidad de verlo. Lógicamente yo sé el paciente, pero ustedes no. Y solamente con este dato pueden imaginarse con qué está. Ahora, ¿qué me está diciendo este oxígeno? Que probablemente este FIO2 para este paciente esté muy alto, que tenga que bajarlo. ¿Por qué? Porque 148 es mucho, estoy haciendo barotrauma. Entonces, probablemente si yo le bajo el FIO2 pueda responder mejor. Ahora, hasta ahí en cuanto a patrón ventilatorio, patrón respiratorio, lo que hacen muchos médicos es eso, ver pH, ver CO2, bajar el bicarbonato, hallar el trastorno y listo, se acabó, ya está, ya leyeron el AGA. Entonces yo digo, ¿no? Si quisieran darte un AGA así, te darían pues la mitad del papel, hasta acá nomás, y acá te ponen toda la información. Pero no es así, vemos que el AGA es un papel enorme. Entonces, ¿qué más tenemos que ver? Hematocrito. En el AGA tú puedes ver si tu paciente está anémico o no. Solo viendo el hematocrito y acá más abajo está la hemoglobina, 13.9. O sea, ni para decir que hay que hacer mucho, simplemente es ver los valores. 43 de hematocrito, 13.9 de hemoglobina. ¿Qué más tenemos? Y que mucha gente omite. Electrolitos. Los 4 principales electrolitos. Sodio, potasio, calcio y cloro. Y de cachito te dan el lactato. O sea, si tú tienes un lactato más de 2, tu paciente está en sepsis.
Sepsis, o sea, solo viendo el lactato. Más de 2, paciente en sepsis. ¿Qué tuviste que hacer? Ver el AGA. Nada más. ¿Qué otra cosa se le pasa a los médicos que ni siquiera leen? Los electrolitos. En este caso, te dan los valores, incluso acá miren, aquí les dan los valores normales para que vean. pH en este laboratorio usaban 7.35 a 7.45. Entonces, ni para decir que muchos tienen que hacer. Tienen que ver los valores que salen acá y compararlos con los valores de referencia. O sea, nada, leer, nada más, leer. ¿Qué se les pasa a los médicos? Los electrolitos. Los electrolitos muchísimas veces salen alterados y los médicos ni cuenta se dan porque no leen esto. Y yo ya varias veces les he repetido, siempre lo repito en esta clase y siempre lo repito en la clase de electrocardiograma. Alteraciones hidroelectrolíticas como el calcio alargan QT. Alteraciones hidroelectrolíticas como potasio matan al paciente por arritmias ventriculares, paro cardíaco en diástole. ¿Por qué? Por el simple hecho de que se elevan estos valores o disminuyen estos valores y nadie nunca se dio cuenta porque vio pH, vio CO2, vio bicarbonato, chao paciente, listo, ya está. Y así no debe ser. ¿Qué más tenemos? Tenemos el anion gap, incluso sale calculado, ni para decir que tienes que hacer mucho. Tenemos la saturación de oxígeno, aquí está, 99.6%. La saturación de oxígeno también nos ayuda a diferenciar si un AGA es de sangre arterial o de sangre venosa, porque usualmente en sangre arterial estos valores de saturación de oxígeno salen pues 18, 20. Entonces el valor, el mismo técnico de laboratorio que te entrega el AGA te dice, tu muestra está mal tomada, tienes que volver a tomar. ¿Por qué? Porque ve la saturación de oxígeno. Ahora, ojo, no todas las saturaciones de oxígeno bajas indican una muestra de sangre venosa. Hay pacientes que están en hipoxemia, entonces lógicamente su saturación no va a ser la más óptima, está en 60, 70, entonces eso también se puede ver y no necesariamente indica que has tomado una mala muestra. Muchas veces yo sacaba sangre arterial y no les miento, o sea, lógicamente hay una diferencia visual en la sangre arterial que es más rojita, un rojo rutilante, y una sangre venosa que es un poco más oscura, pero chicos, no les miento que yo sacaba a veces en pacientes intubados sangre arterial que parecía venosa, y la saturación hasta el queque, los valores alterados hasta el queque, y era sangre arterial, o sea, no se dejen llevar mucho por el color, por si es rojo vivo o rojo oscuro, porque hay pacientes que están bien mal, entonces, bien mal, valga esa contradicción, pero hay pacientes que están muy mal, entonces realmente no es mucho del color o de dónde están sacando la muestra, sino de ya la pericia, la práctica que ustedes tengan para saber diferenciar si efectivamente es una sangre arterial o una sangre venosa. Pero la saturación también los ayuda. Y bueno, algunos otros valores que de por sí la máquina calcula, en realidad no son muy necesarios. Siempre es bueno verlos, pero no son muy necesarios. Y algunas máquinas incluso te calculan el valor de glucosa. Aquí no aparece, en esta máquina no aparece, pero otras sí lo calculan. Entonces, para recapitular, por favor chicos, si quisieran darles un AGA y solamente les preguntarían por el patrón ventilatorio o el patrón respiratorio, solamente les pondrían el pH, el CO2 y el bicarbonato. Nada más. No les darían un papel tan grande. Entonces, tenemos un papel grande justamente por algo, para poder leerlo y buscar todas las alteraciones. Lo que yo hacía en mi internado era resaltar todo lo que estaba alterado, cosa que venía un médico y si no quería prestarle atención, igual tenía que verlo porque por algo estaba resaltado. Y así me evitaba muchas complicaciones en los pacientes, sobre todo en los médicos bastante mediocres. Pero bueno, hay de todo, ¿qué les puedo decir? Se van a encontrar con muchos en su práctica clínica. Entonces, yo ya les estoy dando los tips para que ustedes queden como unos buenos estudiantes, unos buenos internos, unos buenos médicos en general, porque de eso depende la vida de sus pacientes. Entonces, no es solamente ver por ver el AGA. Hay muchísimos pacientes que ingresan por patrones o alteraciones respiratorias
y terminan con alteraciones hidroelectrolíticas, arritmias cardíacas, asociadas a su ventilación mecánica. Entonces, no es ver el AGA por ver el AGA, es interpretarlo adecuadamente de inicio a fin con todo lo que conlleva. Si pueden, resáltenlo, márquenlo con rojo, escríbanlo incluso en la historia clínica, etc. Ahora, hablando de la compensación, hay muchísimas formas de compensar. Sobre todo son fórmulas. Usualmente estas fórmulas se las piden que se las aprendan para los exámenes. Realmente para la práctica clínica no sirve de mucho, porque como ven son fórmula 1.5 por bicarbonato, más 8, más menos 2, o sea, realmente es inútil aprendérselo y querer recordarlo toda su vida. Eso no va a suceder. Para eso tenemos bastantes aplicaciones que existen en la actualidad y que podemos utilizar sin ningún problema. Tenemos todos un celular, internet, cobertura, entonces realmente no es que sea nada del otro mundo buscar en Google o tener una aplicación que te pueda dar si está corregido o si no está corregido. Para mí realmente esto es bastante sencillo. Incluso estas tablas que está aquí atrás están pegadas en todos los servicios. Si te olvidas, coges tu calculadora de celular y miras la fórmula y listo. ¿Qué aplicaciones yo les recomiendo? Y esto es un post en mi Instagram, entonces ahí también lo pueden chequear. Medicalc y Medscape tienen las fórmulas e incluso Medscape tiene la interpretación de las fórmulas una por una y de todos los trastornos ácido-base. Estas dos son buenas para medicina. Sepsis también es buena para medicina, pero más tiene el Quick SOFA y el SOFA, o sea, realmente es más para sepsis. Para gínico, bueno, OpWheels, y para cirugía, las guías de Tokio son bastante importantes. Pero Medscape y Medicalc realmente son muy buenas para medicina, incluso tienen escalas y cosas de otras patologías, no necesariamente solo medicina interna o medicina en general. También tienen cosas de cirugía, de ginecobstetricia, de sepsis, entonces estas dos realmente son las más completas. Estas dos. Ahí las tienen, se las dejo para que las vean, etc. Y antes de pasar, vamos a hacer un ejemplo de cómo se interpreta para que de ahí no digan, la doctora no me ha explicado. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que mi valor de CO2, después de haber hecho la fórmula, me sale 20. Entonces, 20 más menos 2. Más menos 2. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un rango de 18 a 22, donde el CO2 que sale en mi AGA debería estar aquí, entre estos valores. Este es el AGA. Ya. Ahí tengo, por ahí sale mi valor de CO2. Yo veo mi valor de CO2 y debería, para estar compensado, estar entre estos valores. ¿Qué sucede? Mi valor de CO2 en el AGA dice que es 20. Entonces, como es 20, está entre estos valores, está compensado, está ok. ¿Qué pasa si me sale 25? Ese valor de 25 no está entre 18, 19, 20, 21, 22, no está, entonces no está compensado. ¿Por qué yo les digo que acá no está compensado? Sin necesidad de hacer la fórmula. Porque el bicarbonato ni siquiera se ha movido, está en valores normales. Si ustedes quieren ponerse a calcular la fórmula, etcétera, sale que más o menos el bicarbonato debería estar entre 17 y 18. Ya lo calculé ya antes. O sea, para darles la respuesta, ¿no? Más o menos debería estar entre 17 y 18. El bicarbonato está en 25. El CO2 ha bajado como 15 puntos, más o menos, y el bicarbonato ni siquiera se ha movido. Entonces, yo simplemente viendo que el bicarbonato no se ha movido, ya sé que no está compensado. Y me ahorré todo en algún momento. Pero ya les digo, no está compensado. Ahí les dejo nuevamente las aplicaciones. Estas las encuentran en un post de mi Instagram. Nuevamente las recomiendo Medscape, les recomiendo Medicalc. No me pagan por recomendarles estas aplicaciones, así que realmente descárguenlas porque son buenas. Se los recomiendo. Y como les comentaba, la utilidad del AGA no es solamente ver alteraciones ácido-base o alteraciones electrolíticas. También vemos patrones
como el oxígeno. Por ejemplo, veía yo el FiO2 y les decía, chicos, este paciente está con un Venturi. Veía yo el oxígeno que estaba en 148 y les decía, chicos, a este señor hay que bajarle el FiO2 porque está muy elevado, está haciendo barotrauma. Tenemos la hemoglobina, tenemos el hematocrito. Hay una relación que se conoce como PAFI. Esto me indica insuficiencia respiratoria. El PAFI es la presión arterial de oxígeno, que sería ese 148, entre el FiO2, que en este caso era 50. Eso te da un valor y ese valor te da si está o no está en insuficiencia respiratoria. Lo normal es que sea mayor a 300. Si ese valor está menor a 300, tu paciente está en una insuficiencia respiratoria. Vamos a calcularlo para saber si está o no está. 148 entre 50 nos sale 2.9, 296. O sea, nuestro paciente estaba en insuficiencia respiratoria. Y encima, con Venturi a 50%, ni siquiera el Venturi le estaba funcionando. Un fallo total. Bueno, ya, en fin. Bueno, acá no es 50, es 0.50, por si acaso. Por eso me sale 2.96. 2.96. Es 0.50 porque es 50%. Ya, ¿qué más? En algunos nos da la glucosa. En mi hospital no teníamos la glucosa. El ácido láctico, nuevamente, si el ácido láctico es mayor a 2, el paciente está en sepsis, solamente viendo el ácido láctico. Y el anión GAP, que en algunos te lo calcula y en otros pues vas a tener que calcular. Pero nuevamente, la utilidad del AGA no es solamente patrón respiratorio, no es solamente equilibrio ácido-base, no es solamente electrolitos, va mucho más allá de eso. Si quisieran darte solamente esto, te imprimirían la mitad del papel. El papel es largo por algo. Y bien, ya para terminar, esta es la bibliografía que yo he utilizado, tanto el manual de neumología como de nefrología, porque ya hemos visto que son dos tipos de respuestas, una respuesta pulmonar, una respuesta renal. El manual de neumología lo encuentran gratuito en la plataforma de Preamir. Invitarlos a que puedan buscar este video también en mi canal de YouTube, ahí está guardado. También tengo lectura de KG, arritmias, hipertensión, ACV, todo lo que se puedan imaginar está ahí. Y si no está, ustedes pidan y sus deseos se cumplen, no hay ningún problema. Este flashcard también lo encuentran en mi perfil de Instagram para que lo puedan guardar, para que lo puedan revisar, para que lo puedan compartir con sus amigos. Realmente les va a servir mucho, es bastante esquemático, es lo mismo que hemos comentado en diapositivas anteriores, solo que en un flashcard. Y pues muchísimas gracias a todos por conectarse. No sé si alguno tiene alguna pregunta. En este momento es el indicado para poder hacer la lectura, la resolución de preguntas. ¿Cuánto de FiO2 se pone? Si tu paciente no tiene soporte ventilatorio, se supone que está respirando a FiO2 ambiental. El FiO2 ambiental es 0.21. Si tu paciente tiene soporte ventilatorio, se supone que tienes que saber a cuántos litros, y eso lo calculas y va subiendo el porcentaje. 0.24, 0.28, 0.32, 50%, 100%. Eso va a depender de qué soporte ventilatorio tenga y a qué cantidad de litros tú le coloques. Y eso es lo que tienes que colocar en el AGA también. Venturi es una mascarilla que se colocan los pacientes para darles oxígeno. Y es una mascarilla de alto flujo porque va de 50 a 100%. Usualmente las de bajo flujo son las cánulas binasales que le colocas al paciente, eso que le pones en la naricita. Eso va de 4 litros, 8 litros. Entonces va hasta 32% más o menos. Va a depender de qué cosa le pongas a tu paciente. Michelle Ponce pregunta, ¿también se da mucho que en la máquina le ponen venosa en vez de tarea? ¿Tiene mucha diferencia? Bueno, eso creo que ya lo expliqué. Lo puedes ver en la saturación de oxígeno, pero igual nunca te dejes guiar por la saturación de oxígeno o por lo que te diga el técnico del laboratorio o por lo que te diga la máquina. Tienes que guiarte por el procedimiento que has realizado. Por eso tienen que aprender a sacar AGAs, porque ahí es la única manera en la que se van a dar cuenta si realmente lo están haciendo bien o mal.
van a pinchar muchas veces, eso sí les digo. Y en algunos pacientes les duele y en otros no. Entonces tienen que tratar de ver la forma de que el paciente se deje tomar el haba. Lógicamente eso lo van a adquirir con la práctica. Lamentablemente ahorita por el coronavirus no se puede, pero